Buenas noches, ingeniero Renato. Buenas noches, compañeros. Vamos a empezar de una vez, ingeniero. Claro, ¿cómo están? Buenas noches. Empecemos entonces con la clase, ¿no? Vamos a empezar desde donde nos habíamos quedado en la presentación de la clase 4. Les voy a compartir la pantalla. Sí, ¿me puede habilitar, por favor? Para compartir, Me compartan nomás. sale que, sí, me sale que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Déjenme revisar. Qué raro. Inténtele vuelta, por favor. Ya. Buenas noches con todos. Buenas noches, compañero. Ahí. Buenas noches, compañeros. Ya, ahí está. Buenas noches, compañero. Sí. Se ve. Vamos a seguir entonces con los parámetros. Otro de los parámetros es el metano. Sí, el metano, como ustedes saben, es un hidrocarburo que tiene bastante energía, que es altamente volátil. A un 5% el metano es inflamable y a un 15% es explosivo. Y en unas concentraciones ya muy, muy altas pierde esa peligrosidad. Ustedes saben, ¿de dónde sale el metano? ¿En qué proceso se produce el metano? ¿Quién se acuerda? ¿En qué proceso sale el metano? En las aguas residuales, ¿cómo es que salen? ¿De dónde? De las de ¿Quién estas, recuerda? ¿Perdón? tal vez. No, no le oí muy bien. Tal vez las de estas fecales. Y ya, sí. Pero sobre todo de la descomposición, sí, puede ser de heces fecales, cualquier descomposición de materia orgánica, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? Anaeróbicas. Anaerobias. Exacto, eso es, ¿no? En condiciones anaerobias. Cuando son condiciones aerobias, no, pero cuando son condiciones anaerobias, sí. ¿Cómo se produce esto? Me conseguí unos marcadores, creo que que andan mejor, ¿no? Entonces, hay cuatro procesos. Todos los tienen cuatro procesos. A ver, ¿cuáles son esos procesos, no? El primero es la hidrólisis. Sí. Entonces se produce una hidrólisis, se van rompiendo las moléculas, sobre todo las proteínas, en moléculas más pequeñas. Este es el primer proceso del proceso anaerobio. Sí. Entonces es la hidrólisis, el primero. Un rompimiento de las partículas en partículas más pequeñas. El siguiente es la acidificación. Sí, se produce una acidificación. Aquí los pHs en el agua van más o menos alrededor de 4, de 4,0 a 4,9. Más o menos van, ¿no? Entonces este es el proceso de acidificación. Luego de esto, en los procesos de acidificación es interesante, ¿no? Bueno, veámosles así y luego les vamos viendo qué ácidos se van produciendo y todo. El tercer proceso se llama acetanificación. Acetanificación. Entonces, acá se hace ácido acético. Los ácidos que se usen básicamente llegan a dos. Uno de estos, el principal, al que se hace casi todo, es el ácido acético. Comúnmente, ¿cómo se llama? ¿Quién se acuerda? El vinagre no es. Sí, exacto, vinagre. Entonces se hace vinagre. Y el cuarto proceso es la metanificación.
¿De dónde va a salir el? En todo este proceso de acá, el residuo del carbono que más se genera es el CO2. CO2. Y acá es el CH4, el metano, porque se produce una reducción. Entonces, esos son los 4 pasos del proceso anaerobio. Solo el último de ahí que acabamos de ver es el proceso de metanificación. Sí, pero para que esa metanificación tiene que darse de una forma correcta los 4 pasos anteriores. Si en ese proceso de acidificación se crea, por ejemplo, ácido acético, ácido valérico, ácido caproico, varios ácidos. Y en el proceso de ácido... Sí. Una consulta, ¿y en qué tiempo se da esto desde que llega el agua residual a la planta hasta que se genere el metano? Cuando tienes los microorganismos que ya hacen esto, están todos los microorganismos en un sistema de mezcla que ya te hacen todo el proceso, se demora un día. Sí, pero cuando ya tuviste el cultivo adaptado. Si no tienes un cultivo adaptado, se te demora hasta que se adapte el cultivo. Sí, pueden pasar de unos 3 semanas a unos 6 meses hacer la adaptación del cultivo. Sí, y eso es manteniendo en un sistema anaerobio siempre las condiciones estables. Acuérdate que el sistema aerobio soporta que le mandes más carga o que le hagas cambios de pH o que le cambies la temperatura, pero y no. en estos procesos de tratamiento de agua que realizan con lagunas. Lagunas de oxidación. Sí. Hay varios tipos de lagunas, ¿no? Uno es la laguna de oxidación, sí, que es la forma MAPI, que es básicamente el mismo funcionamiento de una fosa séptica. Entonces, ese funciona de forma aerobia más, sí. Otras que son las lagunas facultativas o lagunas de maduración. Otras que son las lagunas aerobias, que son con un sistema de aireación. O sea, tiene le suelen poner una turbina. Algunas que son bien profundas, que son las lagunas anaerobias. Entonces, hay varios tipos de lagunas. Sí, vamos a poder, o sea, le vamos a ver en este curso. Sí, le vamos a ver en este curso cómo diseñar lagunas y cómo diseñar lagunas de oxidación y cómo diseñar fosas sépticas. Me he dado cuenta, yo antes no les tenía mucha fe a esos sistemas, pero me he dado cuenta que sí funcionan y que a veces es mejor hacer esos sistemas que lodos activados, por ejemplo. Porque las empresas, por ejemplo, le haces un lodo activado, por un momento está todo bien cuando pasan la normativa, pero luego es tanto el gasto de energía que tienen esas plantas. Pero ahí el costo va por el tratamiento de lodos también, ¿no? Claro, y además de eso, el montón de lodos que tienen que disponer. O sea, todo eso se hace un problema. Sí. Y a la final terminan sin usarse porque son demasiado costosos, sobre todo en energía. Sí, y además se desestabiliza, ¿no? Si no tienen un técnico ahí, se desestabiliza y ya deja de funcionar. Entonces sí me he dado cuenta que estos sistemas de lodos a veces no cumplen sus acometidas muy bien. En cambio, las lagunas y las fosas sépticas a veces, si es que están bien diseñadas, sí. Por eso es importante hacer bien un diseño de una laguna. Bueno, en este proceso de metanificación, veámosle un poco cómo van, ¿no? Los carbohidratos en la hidrólisis, vamos a ver el proceso de hidrólisis para al final ver la producción de metano. Tenemos las proteínas y tenemos los lípidos. Sí, estos en el proceso de hidrólisis se transforman en azúcares, bueno, tienen que pasar por almidón y luego se hacen azúcares. Se tienen que transformar en hidrólisis de azúcares. Estos se hacen aminoácidos. Y estos se hacen ácidos grasos. O glicerol, sí. Entonces, esto es lo que se va formando. Y otra partecita de por acá se va formando de todos estos metanol. Ya desde aquí se va formando metanol. Si no hay la formación de estos, no se hace el proceso anaerobio. Por eso el proceso anaerobio es complicado. Luego vamos al proceso de acidificación. En este proceso de acidificación, todos estos se conjugan, toditos estos, y van formando primero el ácido fórmico.
Aquí todos son ácidos. Les voy a poner solo el ácido en el fórmico. También se forma el acético, el que más se forma. También se forma el etanol. También se forma, acuérdense que este era metanol, ¿no? El butírico. Se forma el... Sí. Chuta, no le quiero poner acá, pero le voy a poner acá el valérico acá. Y se forma el propioico. Vamos a ponerle aquí, propioico. Y el ácido propioico. Todos esos se van formando. Sí, parte del ácido valérico se hace ácido propioico. Una parte, no todo. Sí, pero el propioico, luego junto al, a ver, es el propioico más el valérico, más el butírico, más el etanol, ¿sí? Forman todito eso, se hace, y más, sí, el etanol y el acético, obviamente, todo esto luego se hace ácido acético. Sí, este es el proceso de acetanificación. Ese es el proceso de acetanificación. El único que no se hace ácido acético es el fórmico. Sigue como fórmico en el proceso de acetanificación. Todos estos se hacen acético, excepto el fórmico que queda como fórmico. Sí. Y luego de eso, es extraño, pero se juntan estos dos, el acético, el fórmico y el metanol que teníamos aquí arriba y se hace la metanificación. Este es el proceso anaerobio. Es necesario saberlo. Sí, todo esto de aquí es el proceso anaerobio. Si por las cosas de la vida no se te forma metanol al inicio, ¿no? Que es un producto de la lignina, de la derivación de la madera de la lignina, no se te hace. Tienes que tener un poco de etano. Como en los lodos activados necesitas un poco de alcalinidad o de carbono inorgánico, si no, no funciona igualito. O sea, si todos los procesos tienen sus cosas ahí que les hacen como únicas, o sea, pero el proceso anaerobio es importante conocerle este de aquí. Si es que pueden, luego le hacen una captura de pantalla o le hacen para que, sí, este les va a servir para, si es que quieren luego. Ya, en esta metanificación me faltaría decir cuál es lo que va, los productos resultantes CH4, que se quema, el CO2, también se produce la bola de CO2 y H2O y agua. Esos son los productos resultantes. A veces se cree que CO2 no se produce, pero resulta que se produce en un 50% el CO2. Sí, entonces es un producto bastante importante de la degradación anaerobia. Sigamos, les voy a volver a poner la presentación para irnos al siguiente. En un relleno sanitario, por ejemplo, el metano. El metano es un reactor gigante, ¿no? Hasta de aguas residuales, yo podría decir. En muchos rellenos sanitarios nos han pedido tratar lixiviados. Y lo que mejor funcionamiento de los lixiviados, del lixiviado, ¿no? O sea, se le vuelve al relleno sanitario y en el relleno sanitario se baja la carga orgánica. Muy bien. Entonces, sigamos. ¿Dónde está? Relleno lixiviado, súper bueno, porque el relleno sanitario es un reactor anaerobio gigante. Nitrógeno, muy bien. El nitrógeno se tiene que estudiar desde todos sus procesos de oxidación. Y me parece que sería bueno que regresemos al pizarrón. Sí, les voy a regresar al pizarrón y vamos a ver los procesos de oxidación del nitrógeno y todos los procesos relacionados con el nitrógeno. Muy cerca. Entonces, en la forma de nitrógeno que tiene más energía, que está más reducida, ¿sí? Es el nitrógeno orgánico.
¿Qué es el nitrógeno? Que está en la materia orgánica, en toda la materia orgánica que tiene nitrógeno, que es toda. Entonces, ese nitrógeno tiene mucha energía, que se produce en la agricultura, básicamente en la agricultura y en la ganadería. Lo que los humanos comemos son plantas o animales que comieron plantas. No comemos nada más que eso. Por lo tanto, lo que hacemos es consumir el nitrógeno muy, pero muy reducido, o sea, altamente energético. Sí, este nitrógeno orgánico se hace un proceso que va hacia abajo, que es conocido como la nitrificación. Sí, nitrificación. Se oxida a nitrógeno amoniacal. Sí. La medida del nitrógeno orgánico y el nitrógeno amoniacal, la sumatoria de estas dos, se llama nitrógeno Kendall. Es nitrógeno que se escribe, si no me equivoco, así, nitrógeno Kendall. Sí, la sumatoria de esos dos, nitrógeno orgánico y nitrógeno amoniacal, me dan nitrógeno Kendall. Si le sigo oxidando más al nitrógeno amoniacal, me da nitrito. Y si le oxido más, me da nitrato. El proceso de nitrificación va desde nitrógeno orgánico hasta nitrato. Sí, se hace una oxidación del nitrógeno. Toda esta oxidación es súper importante. Proceso de nitrificación. Antes la ley me controlaba el nitrato porque causa eutrofización. Ahora no, me controla el Kendall. Sí. Entonces, como me controla el Kendall, si es que hago una variación en un sistema de lodos activados, puedo botar todo a nitrito y a nitrato. Ya no me queda nada de nitrógeno Kendall y ya superó la normativa. Luego este de aquí antes, o sea, lo que se necesitaba hacer antes, es un proceso de desnitrificación. Entonces, por otro camino, vamos a reducir al nitrógeno. Sí, le volvemos a reducir, pero no por este camino, sino este otro camino. Hay un proceso en que se puede volver del nitrito hasta un nitrógeno orgánico que se llama denitrificación. Sí, se llama denitrificación. Es un proceso en que se puede volver. Nitrificación, denitrificación y el proceso de reducción hasta tener nitrógeno N2, hasta tener N2, se llama desnitrificación. Entonces, el nitrato tiene una moléculas de nitrógeno juntas a moléculas de oxígeno. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en los procesos de desnitrificación? Tenemos aquí el ingreso del agua residual cruda, el agua residual en un sistema de lodos activados, y acá vamos a tener un sistema de aireación, un tanque aireado. Acá abajo se ponen unos aireadores, sí, todos estos aireadores conectados a un sistema de blower que va a hacer la... Entonces aquí los microorganismos tienen oxígeno, se tiene aquí oxígeno, están felices de la vida porque se tiene más o menos unos 2 miligramos por litro de oxígeno. Tienen comida que entra de las aguas residuales, que es la DBO, la inmediata, o los que se llaman los XB, los sólidos volátiles. Entonces están con temperatura adecuada, comida, oxígeno, felices de la vida, moviéndose en todo ese reactor de mezcla completa, llenos de comida y empiezan a crecer como locos. Sí, aquí empiezan a crecer bastantísimo cuando ya están adaptados, obviamente, o aclimatizados. Y luego pasan a un sistema anóxico. Este es el proceso de desnitrificación. Se llama anóxico. Este sistema anóxico sí o sí obligado, condición, que está luego de un sistema de aireación. No puedes hacer un sistema anóxico si no está un sistema de aireación previo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como los nitratos tienen unas moléculas de oxígeno, tienen oxígeno en sus moléculas, nitrógeno con oxígeno en el nitrato, están aquí ávidas de oxígeno, porque aquí aprendieron o tienen su formación mediante el oxígeno que estaba de los sistemas de aireación. Pero cuando pasan a este tanque anóxico, se produce una desnitrificación porque empiezan a agarrar este oxígeno. NO2 pasan a NO, se agarran este oxígeno. Y luego a N, me parece que es N2O, y luego pasan a N2. Sí, cada vez van quitando más oxígeno.
más oxígeno le quitan hasta que quedan en N2. Sí, sí se dan cuenta. Entonces ese es el proceso. Estos microorganismos aerobios están tan acostumbrados al oxígeno que tienen la capacidad de sacar el oxígeno desde el nitrato y sacan el oxígeno desde el nitrato hasta llegar a N2. Sí, esa reducción se llama desnitrificación. ¿Sí? Y esa reducción de ahí se realiza en un proceso anóxico. Sí, anóxico. ¿Cuál es la condición sine qua non? La condición sin la cual no puede haber un sistema anóxico es que tiene que haber un sistema aireado antes. Con este sistema aireado pasa al sistema anóxico y se produce el proceso de desnitrificación hasta N2. Sí, les hago una pregunta. Ahora, ¿qué hacemos con el N2? ¿Quién de ustedes responde? ¿Qué hacemos con el N2? N2 se va a la atmósfera. Ajá. ¿Y qué problema tiene el N2 en la atmósfera? Gases de efecto invernadero. No. La respuesta es totalmente inocuo. Sí, el N2 en la atmósfera es totalmente inocuo. Ustedes cada vez que respiran meten a sus pulmones 79% de nitrógeno y no pasa nada. Sí, entonces el nitrógeno es totalmente inocuo, ¿no? Eso es algo bueno. Tenemos una pregunta, Wilmer dice, nitrógeno total es la suma de todos. Sí, es la suma del nitrógeno en todos los procesos, en el orgánico, en el amoniacal, en el nitrito y en el nitrato. Sí, ese es nitrógeno total, la suma de todos. Les hago una pregunta, ¿cómo pueden medir nitrógeno total? Una forma de nitrógeno. ¿Cómo será medir total? Nitrógeno Kendall, todos hacen una cosa. Se meten que hay una maquinilla que para medir nitrógeno total. ¿Quién se acuerda? No, es lo que se hace es le borro. Para medir nitrógeno nitrógeno, sí, o el compuesto que tiene nitrógeno orgánico, y se pone en una maquinita que es el Kendall, ¿no? Y todo se le transforma, todito se le transforma a nitrato. Si se le oxida esto con un oxidante fuerte, más oxígeno, más alta temperatura, todo el nitrógeno orgánico se va a hacer nitrato, en más o menos unas 4 horas. Y se mide cuál nitrato. Y en el nitrato es mucho más fácil medir nitrógeno orgánico, recontra difícil medir solo el nitrógeno. Pero si le transformas todo a nitrato, sí, entonces ya puedes medir el nitrógeno facilito. Sí. El nitrato tiene, si no me equivoco, 62 gramos por cada mol. Y ahí le sacas el peso del nitrógeno y ya está. Súper fácil. Entonces, el secreto para medir nitrógeno total es meterle en una máquina de nitrógeno Kendall, oxidarle todito esto, medir solo nitrato y ya tienes la medida de nitrógeno total. Pero porque le oxidaste todo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es la forma más oxidada del nitrógeno? Una consulta. Claro. Si yo deseo cumplir en nitrógeno total, tengo que tener bajo en nitrato como nitrógeno, nitrato más nitrito expresado como nitrógeno, en nitrógeno Kendall. Por ejemplo, si yo deseo cumplir con nitrógeno total, tengo que tener anteriores bajos. Sí, te repito la pregunta. ¿Cómo sacas el nitrógeno del agua? Según lo que vimos ahorita. Wilmer. ¿Te acuerdas? Oxidación. Exacto. Oxidas, pero sigues teniendo nitrógeno. Sí. ¿Cómo le sacas del agua? Mediante un proceso de desnitrificación o un proceso anóxico. Para eso tienes que airear y hacer que todo el nitrógeno se haga nitrato.
Una vez de que todo se hace nitrato, le quitas el oxígeno. Fíjate, o sea, el proceso de desnitrificación es esto, Wilmer. Sí, todo el nitrógeno le haces nitrato, que es esta molécula de aquí. Sí. Entonces, cada vez el nitrito N2, el nitrato NO3, sí, NO2 del otro, NO3 de este. O sea, cada vez tiene más oxígeno. De aquí ya no le puedes al nitrógeno oxidarle más, no se oxida más. Pero si le dejas los microorganismos que se comen, que les gusta el oxígeno, y les dejas solo con nitrato y sin oxígeno, empiezan a sacarle el oxígeno del nitrato y van y luego liberan en forma de N2 al nitrógeno. Le está sacando el nitrógeno del agua, ¿sí? Pero para eso tienes que airear y oxidar todo el nitrógeno a nitrato. Y una vez de que tienes todo el nitrato aireado y con microorganismos aerobios, le paras, haces el sistema anóxico y el nitrógeno se va al aire. Si quieres sacar nitrógeno, esa es la forma de sacar nitrógeno del agua. Ok, gracias. Muy bien, sigamos. En condiciones anóxicas, ahí el nitrato funciona Ujú. como aceptor de electrones. Por eso es de que expulsamos nitrógeno, gas. Ajá, el oxígeno del nitrato es de electrones. Sí, está en lo correcto, sí, al final es del nitrato, pero es del oxígeno del nitrato. Ese es el aceptor de electrones, porque son acostumbrados al oxígeno. Entonces le van sacando del nitrato y le van reduciendo. No es el camino mismo de la denitrificación, sino es una desnitrificación. Sí, se va por otro camino. Pero a la final el aceptor de electrones sigue siendo el oxígeno. Sí, muy bien. Porque el aceptor de electrones puede ser otro, ¿no? Como el azufre u otro. Muy bien, oxígeno disuelto. En un agua residual quieta, que no se mueve, sí, pero residual, que tiene carga orgánica como de QO, ¿cuánto es del oxígeno disuelto? Han medido oxígeno disuelto en una fosa séptica o en un agua estancada como una laguna. ¿Cuánto da de oxígeno disuelto en agua estancada, que no se mueve, pero residual? Muy bajo. O nada. Cero, exacto. Por no decir cero, ¿no? O sea, si tú le mides con el instrumento, te sale 0.000 algo. A la final es cero. Entonces, un agua residual que tiene DBO es el oxígeno disuelto se hace cero. ¿Por qué? Porque tiene demanda de oxígeno. ¿Sí? Si tiene demanda de oxígeno, cualquier oxígeno que entra luego se va a ser consumida por la DBO y la DQO y va a quedar en cero. ¿Sí? Entonces, un agua residual, nada de oxígeno disuelto. Cuando no tenemos nada de oxígeno disuelto, ¿tenemos procesos de respiración celular? No. Entonces, lo único que va a vivir en oxígeno cero es bacterias, que son procariotas y que no hacen respiración celular, sino que hacen bacterias. Otra cosa, no respiran, sino de dónde, cómo sacan la energía. ¿Cómo se llama el proceso en que sacan la energía las bacterias? Que no es respiración celular. ¿Quién es biólogo? Se llama glucólisis, ¿se acuerdan? Y es menos eficiente que la respiración celular. Aquí tenemos la respuesta. Sí, ambos son metabolismos, ¿no? La glucólisis y la respiración celular son dos formas de metabolismo. Pero cuando no hay oxígeno disuelto, obvio no puede haber respiración celular. Sí, entonces, mientras de más DBO y más DQO tengamos, es menos probable de que haya oxígeno disuelto, sobre todo si el agua está estancada. Si vas y mides, ¿no? Con un instrumento el oxígeno disuelto en un agua residual estancada. Sí, pero si ya es agua residual, vas a medir cero. Pero le empiezas a mezclar y el oxígeno disuelto empieza a subir. Solo por el movimiento ya el oxígeno disuelto empieza a subir. Entonces, tiene que estar estancado para esto. Si tenemos una pregunta, dice, buenas noches, una consulta, ¿por qué en la norma de descargas de fluentes no se mide oxígeno disuelto? Buena pregunta, pero ya podemos contar. ¿Por qué en la norma de aguas residuales, de descargas de aguas residuales, no se mide oxígeno disuelto? ¿Por qué? Porque se mide qué. Porque ahí DBO y existe. DQO.
Exacto, DBO y DQO, que es la demanda. Más o menos, si es que está estancado, sería así. No puedo leer el nombre porque es un código de la persona que nos pregunta. Entonces, más o menos es así. Tú tienes agua limpia, entonces tienes oxígeno disuelto. Sí. Tienes agua limpia y tienes un oxígeno disuelto 6, 7 miligramos, ¿no? 6.73 miligramos más o menos a 15 grados centígrados. Pero tienes oxígeno disuelto. Le pones un poco de contaminación y se empieza a producir DBO o DQO. Más contaminación, más DBO, más DQO, más DBO, más DQO, hasta que el oxígeno disuelto llega a cero. Sí, llega a cero. Desde aquí se considera un agua residual. Sí. Entonces, lo que tienes para acá abajo, en cambio, es DBO. Entonces, mientras más le sigues contaminando, ya no tienes oxígeno disuelto, sino que tienes DBO. Y se va para abajo. Aquí solo viven bacterias. Mientras que acá ya pueden vivir, como tenemos ahí en el gráfico. Ahí les mire de quitarles. Entonces, ese es el oxígeno disuelto. En el agua residual no mires oxígeno disuelto porque te va a dar cero. Sí, te va a dar cero porque tienes DBO. A partir de aquí tienes oxígeno disuelto cero. No vas a tener oxígeno disuelto. A menos de que le muevas, pero eso no estás midiendo el oxígeno disuelto. Movimiento. Entonces, no hay oxígeno disuelto. Sí. Si llevas la muestra y mides oxígeno disuelto, te va a dar cero. O sea, sí o sí te da cero. Ya tienes DBO y ya tienes oxígeno disuelto cero. O ya tienes DQO y ya tienes disuelto cero. Eso es. Volvamos a la lámina. Sí. En el agua potable es importantísimo el oxígeno disuelto. Es el tercer factor del agua potable más importante, ¿no? Y ahí tenemos, fíjense, cuando el oxígeno disuelto es poco, solo hay nemátodos. Luego 2 miligramos, peces pequeños, ya entre crustáceos, luego cada vez peces más grandes. Más oxígeno disuelto, peces, no biota más grande. En cambio, cuando el oxígeno disuelto se hace cero, ¿cuál es la única biota que hay? Bacterias, porque no hacen respiración celular. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen los lodos activados? ¿Por qué son tan eficientes? Sí, ¿por qué son tan eficientes? Porque le inyectas oxígeno a la brava, a la fuerza, mecánicamente. Llegas a 2 miligramos por litro y ahí ya viven microorganismos, sí, más grandes que se van comiendo incluso hasta las bacterias, como por ejemplo los protozoos, que ya hacen respiración celular y tienen 8 veces más consumo de energía y por lo tanto te disminuye más rápido la energía en el agua que se mide en forma de DBO. Eso es, por eso es tan eficiente los lodos activados. Muy bien, vemos estos otros. Bueno, los sulfatos son iones comunes en las aguas residuales que se requiere para la síntesis, ¿no?, de las proteínas. Entonces, básicamente el sulfato se le considera un nutriente, ¿no? Se puede considerar como un nutriente. ¿Cuáles son los parámetros microbiológicos? Bueno, aunque más que microbiológicos también hay un poco de todo, pero podríamos decir que el parámetro principal es unos que ya vimos antes, ¿no? Los coliformes, sí, los coliformes fecales y los coliformes totales, por la facilidad en que se hace la medida. Ahora los otros, por ejemplo, son los actinomyces, que son los que se va de la descomposición de la celulosa y de la lignina, sí, de la madera o del papel, pero básicamente de la madera, ¿no? De la madera es celulosa y lignina, y son las causantes de las espumas en los tanques de aireación llamadas, más que de las espumas, del bulking, ¿no? Que se escribe bulking, que son estos microorganismos acetonomicetos, ¿sí?, o actinomyces, también llamada nocardia la enfermedad, o bulking, ¿no? Que se produce cuando les falta aireación, cuando les falta comida, cuando tienen las cosas, hacen la producción de estos microorganismos. Es una de las peores cosas que te puede pasar en un sistema de lodos activados. Las espumas pueden llegar altísimo, ¿no? Y hasta se riegan del tanque de aireación. Unas espumas feas de color crema son. Entonces, este proceso del bulking tiene sus dificultades. Sí, este es el primero, actinomyces. El siguiente son las algas, que son microscópicas, que se producen ¿por qué?
¿Qué estado de oxidación del nitrógeno produce las algas? ¿Cuál producía las algas? ¿Se acuerdan? Tengo el chat. Una buena pregunta nos hace Eugenia Rivera. Nos dice, ¿cómo se trata el bulking en un proceso de lodos activados? Hay la forma fácil y la forma difícil. Si tienes un selector, sí, un selector se hace fácil. Un selector en la planta de tratamiento de aguas residuales se hace más fácil, sí. Si no tienes un selector antes del sistema de aireación, se complica un poco porque es más fácil ponerle en un lodo, hacerle la sacada de lodos que se produjo el bulking y volverle a hacer. Pero si tienes un selector, resulta más fácil, sí. Una de las, o sea, se puede dar el bulking por exceso de aireación, por deficiencia de aireación, por entrada de lignina, pero cuando se te empieza a producir el bulking, se empieza a crecer así, el bulking, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es sacarle el lodo y poner en el lodo, en el selector, el lodo bueno. Y es la forma más fácil de hacer el tratamiento del bulking. Sí. A veces ha resultado, o sea, lo que he hecho yo en los procesos en donde ha habido lignina, sobre todo en hoteles, ¿sí? Donde se produce bastante bulking, en las activadas de los hoteles, es ponerle cloro, pero agarrar el lodo bien sedimentado, guardarle en el selector, ¿sí? Parar el sistema de lodos activados, llenarle de lodos el selector, ponerle cloro en el sedimentador secundario, y ahí se te baja el bulking. Y te toca ahí disponer esa agua, sí, puedes disponer en el lodo, esa agua y ese lodo que te queda, ya te queda sin espumas y prácticamente se te mueren los actinomices. Sí, se te muere la nocardia, pero siempre y cuando guardaste el lodo en el selector, porque si no te toca volver a activar la planta. Y le mandas desde el selector al tanque de aireación otra vez el lodo ya activado y tienes el proceso y solucionas el problema en un día. Si no tienes selector y se te ocurre hacer eso, marchas y tienes que esperar las 6 semanas o los 6 meses que se demora en volver a activar la planta de tratamiento. Sí, entonces hay varias formas de curar el bulking dependiendo del tamaño de la planta de la petar. Si es que ya es una gigante, ya no vas a poder tratar con cloro, perdón. Sí, entonces hay varias formas de hacer, ¿no? El proceso. Ahí tienes que ver si es que es el problema por aumento o disminución del oxígeno. Es complicado. Bueno, tú manejas, Eugenia Rivera, manejas una planta de lodos activados. Sí, estás a cargo de la operación de una planta de lodos activados. Va a preguntar si tienes selector. Ya. Muy bien. Bueno, entonces todas ¿no? Las algas producen eutrofización. A veces dicen que la eutrofización y el proceso de algas es bueno porque aumenta el oxígeno disuelto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Aumenta el oxígeno disuelto las algas en el agua? No las aumenta. En la mañana sí. Sí, o sea, en la mañana cuando les pega el sol, ¡pum!, aumenta el oxígeno disuelto en las aguas un montón, sí les aumenta. ¿Por qué? Porque agarran el CO2, sí, y producen oxígeno. Las algas hacen eso, sí. O sea, a la producción de oxígeno, eso es lo que hacen. Hacen fotosíntesis y van a producir oxígeno. Y ese oxígeno va a estar disuelto en el agua. ¿Cuál es el problema? ¿El oxígeno disuelto es bueno en el agua? Claro que es bueno. Pero ¿cuál es el problema? En la noche el oxígeno disuelto baja un montón y aumenta la DBO. O sea, es como que te descontamina en las mañanas o como que no te descontamina, te aumenta el oxígeno disuelto en las mañanas y en las noches llega a cero. Sí, ese es el problema de la eutrofización. Sí. Pero Renato, una consulta. ¿Y el porcentaje en relación al beneficio que da y la descompensación que da en la noche, cuál sería? O sea, ¿Igual o hay mayor beneficio de oxígeno o cuando se quita? No, pues en la mañana para hacer una descontaminación. En la noche enseguida llegas a cero, igual tienes un agua residual contaminada en la laguna, ¿no?
Entonces es como que le tienes jugando a la planta, pero en general es un agua contaminada. ¿Cómo se puede hacer el proceso de desnitrificación? Complicado, ¿no? Por lo general se hace con químicos, sí, pero sí hay otras formas más de sacar los lodos activados. Bueno, es un sistema parecido a unos lodos activados bien interesante, ¿no? Que le ponen luz de una cierta frecuencia. Sí, las algas como que crecen un montón y les pasan a un sedimentador, las sedimentas y las quitan. Parece un sistema de lodos activados, pero con algas. Ese es los procesos que ahorita están bastante de moda. Yo leí eso en un documento científico. Bueno, sigamos las bacterias, ¿no? Las bacterias son microorganismos en la descomposición, las más importantes porque se dan en los procesos inclusive anaerobios. Es del proceso anaerobio, es de bacterias. Cuando no hay oxígeno disuelto, lo que tienes es bacterias. Entonces son los más importantes en la estabilización de la materia orgánica. Aquí tenemos una bacteria como dibujada de la Escherichia coli, ¿no? Es parecida a esa, la Escherichia. Bueno, entonces ya sabemos, ¿no? Las bacterias son los que más nos van a beneficiar en el tratamiento de aguas residuales. Otros son los hongos. Estos descomponen el carbono, no necesitan tanto nitrógeno para la descomposición y funcionan a pHs menores. Funcionan a pHs de unos 4,7 a unos 6,1, más o menos, ¿no? O sea, en pHs un poquito más bajos funcionan los hongos. Estos no tienen tanta eficiencia como las bacterias. Sí, va a haber un consumo de energía, pero no va a ser tanta. Sí, no va a ser tan eficientes. Van a ser más lentos los procesos si es que tienes hongos. Y sobre todo funcionan, o sea, puedes hacerles funcionar si tienes una deficiencia de nitrógeno. Otros de estos son los que más importantes los vamos a tener en las plantas de tratamiento de agua residual. Sí, que son los protozoos. Estos protozoos son, por ejemplo, las amebas, los ciliados, los flagelados, los rotíferos, algunos más, ¿no? Entonces, son más grandes, hacen respiración celular y por lo tanto disminuyen más rápido en el agua residual. Entonces, por eso son importantes estos protozoos en el agua. Y estos que son ácidos nucleicos envueltos en proteínas, que son los virus. Sí, estos virus, cuando no tienen en dónde crecer, son totalmente inactivos, no pasa nada, ¿no? O sea, con los virus cuando no tienen dónde crecer. En una planta de tratamiento de agua residual, casi que tener virus no te afecta porque no tiene un organismo en donde se pueden reproducir. Es muy raro que haya un organismo en que se pueden reproducir dentro de las bacterias, por ejemplo. O sea, es rarísimo, ¿no? Pero por lo general se hace una eliminación de los microorganismos patógenos con cloro y se va también eliminando los virus, ¿no? Pero no tienen prácticamente ninguna importancia en descontaminación de las aguas residuales, ¿no? Tampoco los priones. Bueno, eso es lo que pudimos ver en el día de hoy. ¿Algún otro parámetro que a ustedes les parezca importante y podamos revisar ahorita? ¿Algún otro parámetro del agua residual que les parezca que podamos considerar? Que hayan tenido problemas. Yo acá escogí unos, ¿no? Pero si a ustedes les parece otros, no. ¿Algún otro parámetro del agua residual que por ahí tengan dudas, alguna pregunta? No, ninguno. Y ya, de la desinfección de cloro. Claro, bueno, veámosle. Aunque vamos a ver luego desinfección con cloro, pero no hay problema, veámosle nomás. ¿Cuál es la pregunta con la desinfección de cloro? ¿Que no funciona? La desinfección con cloro. Me parece que hay unos 2 microorganismos que no funcionan la desinfección de cloro, que no me acuerdo cuáles son, ¿no? Me parece que es un virus que no funciona bien. Probablemente es una buena pregunta, señorita Natalie. Sí, es una buena pregunta, porque cuando no funciona la desinfección, que únicamente puede acelerar y se aclara el agua residual, pero sin embargo sigue la carga contaminante. Bueno, más que la carga, el cloro no te baja la carga orgánica, ¿no? La carga contaminante no te baja el cloro. En eso sí tienes razón. Más que no le usamos para bajar la carga orgánica, le usamos para desinfectar, ¿no?
Pero lo que me imagino que sucedió es lo que estábamos conversando nosotros el día de ayer. Sí. Resulta que tú pones, aquí tienes el cloro libre y aquí tienes el cloro añadido. Y resulta que empieza a funcionar y luego pones más cloro y empieza a bajar. Entonces, cuando tú ves que si el ingeniero químico que te dijo empezó a poner cloro, pero la eficiencia en el cloro libre empezó a disminuir y dijo, esta vaina no funciona. Sí. Y paró ahí y dijo, esta vaina no funciona, no sirve, ¿viste? O sea, probablemente pasó eso. Pero si seguía poniendo más, llegaba al breakpoint. Al punto de quiebre que vimos ayer. Y ahí sí empieza a funcionar. Para que el cloro funcione, tienes que pasar el breakpoint. Sí. Si no pasa del breakpoint, el cloro no funciona. Y le doy la razón, si el ingeniero químico llegó acá, le doy la razón en que no funciona. Excepto en 1 o 2 microorganismos sí, que no funciona. O sea, definitivamente no funciona en algunos microorganismos. Ya. De la desinfección, sin embargo, sigue una carga contaminante ya. Wilmer, ¿el ADBO es presencia de oxígeno? No. ¿Cero o desde cuándo se mide el ADBO? Y no el oxígeno disuelto. Ya, la ADBO es demanda de oxígeno. Más o menos, ¿cómo diríamos esto? Ya, imagínate, sí, más o menos la DBO relacionémonos que tienes una deuda o una demanda, sí. Imagínate que vives con alguien que te saca toda la plata que tienes. Tener dinero es como tener oxígeno disuelto. Entonces tú puedes ganar unos $10, por ejemplo, tienes $10 en el bolsillo, llegas a la casa y te quitan los $10. Sí, inmediatamente te quedas sin nada, porque tienes una deuda. Sí, así es la DBO, te quita. Tú tienes una deuda de 1,000, entonces llegas con $10, te quitan los $10 y te quedas con deuda de $90. Sí. Al siguiente día llegas con 500 y sigues con deuda de $490. ¿Hasta cuándo? Hasta que completes la deuda. La deuda es la DBO. El oxígeno disuelto es como la plata, ¿sí? Como que tienes plata en el bolsillo. Entonces, tú adquieres un poco de plata, te quita. Más plata, te vuelve a quitar. Hasta que completes la demanda o la deuda o la DBO. Sí. O sea, es como una ilustración para entenderle esto de la DBO. Entonces, el rato en que ya cubriste la deuda, sí, ya cubriste la demanda, ya tienes demanda cero, ahí puedes llegar hasta un cierto límite de oxígeno disuelto, que depende de la temperatura. Mientras más fría el agua, más oxígeno disuelto puedes tener. Mientras más caliente el agua, menos oxígeno disuelto puedes tener. Sí, Natalie nos dice que del cloro residual. Sí, no es cloro residual, más bien se baja el cloro residual. Ariel Cabrera nos pregunta, una pregunta: ¿en muchas de las plantas cloran al final? Sí. ¿Qué cantidad es apropiada para no inferir en la vida biótica en el río al cual se puede descargar? Esta aclaración es siempre observada por el MAE. Hay una fórmula que vamos a revisar al final del curso en sistemas de desinfección. Entonces ahí vamos a hacer ejercicios. Incluso vamos a calcular el volumen del tanque y la cantidad de cloro añadido. Sí, sí vamos a ver esto, Ariel. Ahorita no, sino un poquito después del curso. Quizás la dureza afecta a los procesos. Sí, la dureza afecta a los procesos. Sí, aunque no se considera como no te van a medir la dureza en el agua residual, no te van a decir el agua está muy dura. Sí, pero sí afecta, ¿no? Las sales de calcio y magnesio afectan en la floculación y en los sistemas biológicos. Sí, entonces sí te va a afectar, aunque no, obviamente te afecta más en los calderos, ¿no? Por eso se considera más como una entrada de agua residual en el sistema de ablandamiento. En el agua residual sí te va a afectar, pero no mucho, o sea, y tampoco es algo normado, ¿no? La dureza cálcica y magnésica. ¿Cómo logro pasar el punto? Ya vimos, poniendo más cloro. Pones más cloro, y luego se disminuye y tienes que medir a qué rato pasas el punto y empieza a subir. Sí, la respuesta es poniendo más cloro.
Sandra nos pregunta, una consulta en tratamiento de electrocoagulación, ¿qué parámetros se tratan? Básicamente la coagulación, ya sea electrocoagulación o coagulación normal química, cualquiera de las dos, acuérdate que la electrocoagulación es lo mismo, sí, o sea, es prácticamente una coagulación química, solo que el electrodo de sacrificio es un electrodo de aluminio. Entonces, el momento en que le pones un voltaje, sí, un potencial, el potencial exacto, un voltaje y una corriente electroquímica, en donde el electrodo como lo que dije, de sacrificio, ¿no? El electrodo de sacrificio empieza a desprender el aluminio y se hace un floculante en el agua. Eso es lo que hace una electrocoagulación, ¿sí? ¿Qué parámetros trata? Todas las floculaciones, coagulaciones y floculaciones tratan sólidos suspendidos. Sí, todas, sólidos suspendidos. Si bajas sólidos suspendidos, probablemente te baja la DBO y la DQO. Sí, si es que son sólidos suspendidos volátiles, lo más probable es que te baje eso, te baje el color, te baje los sólidos suspendidos fijos. Pero la respuesta es sólidos suspendidos. Para eso te sirve. Si es que esos sólidos suspendidos son fijos, te baja la DQO. Y si es que logras pegarle con el potencial justo también, ¿no? En electrocoagulación. Sí. El problema de la electrocoagulación, que no haya un sobrevoltaje. Yo he visto procesos de electrocoagulación que salen burbujas del proceso, o sea, hay un sobrepotencial, lo que se llama sobrepotencial en electroquímica. Tiene que ser el voltaje y la corriente exacta para que se haga el salto. Si no, una electrocoagulación no funciona, una electroquímica no funciona. Sí. Entonces, es bien interesante la electroquímica para los procesos de descontaminación, sí. Y no solo hace oxidación avanzada la electroquímica, hace reducción avanzada. Ayer, por ejemplo, hablábamos del cromo. Si es que tú al cromo le oxidas, le pasas de tóxico a cancerígeno, o sea, le friegas más. Pero si es que con un proceso de electroquímica, no electrocoagulación, sino electroquímica, logras pasarle el cromo 6, le puedes reducir, ¿sí? Con un proceso inverso en electroquímica. Le reduces del cromo 6, le puedes pasar a cromo 3, si sabes cuál es el potencial exacto y el electrodo exacto. Incluso le puedes reducir de cromo 3 a cromo 0. O sea, el cromo de los cromados sí, de la bicicleta cromada, de los aros cromados, ¿viste? O sea, le puedes llegar a cromo 0, incluso con una reducción en electroquímica. Una reducción electroquímica. Sí, es una magia. Sí, ¿alguna otra pregunta acerca de parámetros? No. ¿Por qué la conductividad no aparece en la tabla de la normativa? Buena pregunta, porque están los sólidos disueltos. Si más te miden en sólidos disueltos que en conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, no te miden conductividad eléctrica, pero te miden sólidos disueltos. Por ejemplo, si es que tienes una textilera, se usa sal para las textiles, ¿sí? Entonces, si te midieran la conductividad, marchas. Porque quitar sal o con sistemas de ultrafiltración como la osmosis inversa, no tienes otra. Sí, pero te miden sólidos disueltos. Entonces, también es súper fregado sacar sólidos disueltos. Si te sale un poco en los procesos biológicos, si te sale un poco en la electrocoagulación, en la floculación incluso, en la coagulación química también, si no es que a veces te aumenta. Acuérdate que es sulfato de aluminio, te va a aumentar la conductividad. Sí, entonces, me parece que esa es una de las razones, ¿no? Porque el incremento de las sales te va a aumentar la conductividad y no pasas, ¿no? Si tú le mides la conductividad a una sopa, sale altísima la sopa por la sal que tiene. No pasará. Y en sólidos disueltos, una sopa no pasa normativa, pero y en carga no pasa. Mídele la DQO a la Coca-Cola. Mídele la DQO a la leche, 300,000. O sea, una taza de leche te contamina, te hace que te bajes o sea, que la DQO te contamina en unos 200 litros, ¿no? Te contamina de agua. Una taza de leche, unos 200 litros, un barril enterito, te contamina una taza de leche. Entonces, se complicaría, César, si es que te miden la conductividad, ¿no? No pasas. Bien difícil pasar. Sobre todo si es floculación, coagulación, no pasa. Pero para compensar eso de conductividad, como te digo, te miden sólidos disueltos.
Sí, una forma de compensar el que no te midan la conductividad. Bueno, no hay más preguntas. Sigamos. Voy ahora a ponerles lo de la siguiente clase. Creo que ya con todos los parámetros ya empezamos a revisar. Ya los diseños. Vamos a empezar a hacer diseños así. Entonces, esperan un segundito, busco la clase. Sí, empezamos a ver la clase 5 nos toca, ¿no? Y nos toca ver ya los sistemas de desbaste o de cribado. Muy bien, desbaste, cribado, ¿cómo más? Tamizado, cernido, colado, depende de cómo estén, pero todas esas palabras tienen, ¿no? Un sistema de cribado o de cribado de aguas residuales, ¿no? O de desbaste también. Entonces, este cribado es una operación unitaria que hace la separación del material grueso. Lo que hace una cernidera, lo que hace una red, lo que hace una malla, ¿no? Saca todo el material grueso que pasa por una criba o una rejilla. Entonces, esta criba puede ser cualquier material, como una malla de alambre, ¿sí? Como una plancha agujereada, cualquier cosa puede ser, ¿no? Puede ser de concreto, más si es de metal, ¿no? Y galvanizado se le usa más, o acero inoxidable. Entonces, eso es lo que vamos a hacer una separación de la materia orgánica. Entonces, aquí está una forma de criba como se la suele hacer en las plantas pequeñas, ¿sí? Veamos en el pizarrón. Básicamente, sistema de cribado se le suele hacer así, ¿no? Ustedes deben haber visto, seguro que han visto, que se hacen los sistemas de cribado de la siguiente forma. O sea, se hace un canal abierto y en ese canal abierto por donde pasa el agua se pone una malla. Por lo general a 45 grados, porque ahí se aumenta más la eficiencia. Y esta agua empieza a crecer y si no crece, acá empieza a disminuir el calado, ¿no? Y este calado aumenta. Y este otro calado empieza a disminuir. Y mientras cada vez existe más, se empieza a ensuciar más la criba, este calado sube y este otro calado baja. Sí. Eso es por lo general lo que se hace con estos sistemas de cribado, ¿no? Suelen estar así, en forma de canal abierto. Así es como los construyen acá. Pero hay unas cribas que me parece que están mejores, ¿no? Hay unas cribas, por ejemplo, que si tienes más pendiente o tienes una caída, puedes hacer lo siguiente. Tienes la salida de una tubería y tienes aquí la criba así, la criba así. Y acá se pone una bandeja. Esta es otra forma de criba. Y acá hay otra bandeja más grande donde se agarra el agua residual. Entonces sale el agua, toda la línea negra es agua y pasa por la criba, cae para este tanquecito de aquí y por aquí sale el agua, se las lleva al siguiente proceso. Obviamente el agua viene con sólidos, ¿sí? Pedazos de madera, pedazos de plástico, botellas, fundas. Todo eso cae aquí y rota hacia acá, se va acumulando aquí. Esto funciona mejor que la criba anterior. ¿Sí? Todos los sólidos caen por aquí y llegan acá. Obviamente después una parte se va tapando, pero cada vez te va quedando más criba y aquí se te van acumulando los sólidos y aquí va pasando el agua. Sí, una forma de criba un poco mejor. Hay otras, sí, otros sistemas de cribado que tienen acá, funcionan un poco mejor incluso que esta. Que tienen una bandeja para que el flujo vaya como una especie de vertedero. Sí, y son unas cribas así. Y acá tienen una bandeja. Y el agua ingresa a esa bandeja. Se llena esta bandeja y empieza a pasar por aquí el agua.
pero una forma uniforme en toda la criba. Las paredes, ¿no? Medio altitas para que no se riegue el agua. Esta pared no le voy a dibujar porque si no, no pasa. No se nota. Entonces, todo el agua empieza a permear a través de la criba y se le almacena acá abajo en una caja. Se almacena en esta caja de aquí. Entonces, todo el agua permea y cae. Mientras que los sólidos se van en esta pendiente de la criba, se van cayendo. Y acá hay otra caja que almacena estos sólidos. Esta funciona mejor. Ya no entra el agua por aquí como la anterior, sino por atrás. Entra el agua como por atrás. Y a veces no son planas, sino que tienen una especie como de las resbaladeras de los parques infantiles. ¿Sí? Hay otras que ya son más avanzadas en las plantas de tratamiento más grandes, que tienen aquí un tornillo que va limpiando. Eso podemos verle vamos a verle, ¿no? En el internet de los sistemas de desbaste de cribado. En un ratito le voy a poner un navegador. En inglés es screen. Mejor siempre estas cosas en inglés, que hay mucha más información, ¿no? Les comparto. Ustedes si hacen esto de buscarle las historias en el internet, encuentran maravillas, ¿no? Les da un montón de ideas. Fíjense, por ejemplo, de las que hablábamos de la bandeja en plana, esta, fíjense. Entonces el agua aquí tiene la bandeja grandota, una bandeja súper grande y el agua aquí le baja la velocidad con esta especie de tolva, entra por aquí, le baja la velocidad, luego entra en forma uniforme aquí. El agua entra y se almacena aquí, sale por el agua por esta bandeja de acero inoxidable a algún lado. Y el sólido cae en esta plataforma de cemento, va cayendo los sólidos y se ve que parece que es un material ruminal de algún tipo de faenadora. Este, en cambio, tiene un motor, sí, aquí tiene una banda y tiene un motor y se va haciendo una autolimpiada. Se va moviendo la criba y se va autolimpiando, igual esta, igual esta. Sí, otras, fíjense, esta ya le tapan, ¿no? Pero este tratamiento no he visto acá, pero se ven bastante útiles. Esta igual, fíjense, con la bandeja pasa el agua y va permeando. Esta de aquí, de las que hemos conversado al principio, ¿no? O sea, pasa el agua, solo es un canal abierto y pasa por acá. No tiene mayor ciencia. El del canal abierto que habíamos visto. Y así, ¿no? Tenemos varias, las cribas. Desde aquí, fíjense este de aquí, que caen en material más sólido. Estas, por ejemplo, son las que tienen aquí en la planta de Quitumbe. Si en la planta de aguas residuales de Quitumbe tienen esta forma. Hay otras que sirven muy bien para hilos, que son estas de aquí, rotatorias, ¿no? Son cribas rotatorias o de tambor. Estas de aquí, justo estas de aquí. Sí, es un video de YouTube, entonces vamos para verle. Son hilos, funcionan muy bien, se autolavan. O para plumas también sirven bastante bien. Si no le ponemos acá de tambor, water Screen Room de tambor, hasta que se nos abra el YouTube. Aún yo no he visto que se use mucho ni de las cribas de bandeja ni las del tubo al frente. Se sigue usando las del canal abierto, que son las más eficientes. Entonces, son ideas, ¿no? Que se dan para que ustedes también ahí les piensen las próximas vez que hagan un diseño, le puedan hacer este tipo de cribado. Aquí está el cribado rotacional. Por aquí salen los sólidos, bastante sólidos. Este viene en una empresa en un muy buen proceso primario, en unas empresas en donde se saca la pluma de las faenadoras. Una magia, ¿no? Tienen tornillos sin fin en la parte de adentro. Y eso va haciendo que los sólidos se vayan movilizando hacia un lado. Ahí está. Esta es la bandeja, entra el agua. Sí, se va llenando aquí los sólidos. Y esta
todo esto hacia alrededor es un tornillo sin fin. Y ese tornillo sin fin va empujando el sólido hacia el otro extremo donde se van recogiendo los sólidos, ¿no? Todo esto es un tornillo sin fin. Y en esta bandeja se va distribuyendo el agua. Ojalá le pongan una parte del video en la parte de afuera también. Sí. Son súper rápidas, ¿no? Y súper compactas. Esto en una de... Ahí está. Y el agua ya sale sin sólidos gruesos. Si se fijan, esa malla es por lo menos de 1,32. O sea, para residuos sólidos finitos, ¿no? De 1,32. 1,32 de pulgada. Un 32 de pulgada. Te ayuda un montón al sistema de lodos activados. Sí. Sistema de lodos activados que ya no tiene tanto, a menos de que no te ayuda a todos los sistemas convencionales de lodos activados, menos los zanjones de oxidación. En los zanjones de oxidación sí necesitas sólidos un poquito más gruesos. Entonces, para todos los lodos activados, es recomendable hacer una buena criba, sí, para que saque todos los sólidos que puedan de una forma mecánica, rápida, eficiente, sí, excepto el zanjón de oxidación. Sí, hemos visto las formas de los sistemas de cribado. Para diseñar un sistema de cribado hay que conocer las pérdidas. Sí, alguien nos escribió, dice... Esa fue una planta pequeña en un hospital. Ah, ya, bueno. Ahí le podemos... Sigamos. Entonces, este es el sistema de desbaste, la forma más común que solemos hacer. Las rejillas deben ser, sí, hay dos formas de limpiar las rejillas. Una forma manual y una forma mecánica. Cuando ya tienen los motores, son las formas mecánicas. Una cosa súper interesante en las formas mecánicas de limpieza es que hay que evitar todos los ejes mojados. Entonces, ejes que estén dentro del agua hay que evitar porque se dañan rápido, ¿no? Y es un mantenimiento bastante difícil y costoso. Te toca parar la planta de agua para hacer los mantenimientos de los ejes mojados. Entonces, en aguas residuales es preferible no hacerlo. Las rejillas gruesas, principalmente de barras, se usan para proteger las bombas, válvulas, tuberías y equipos. Sí, o sea, por más de que te digan que la bomba es para aguas residuales, a menos de que sea una bomba dilaceradora, que aquí en el mercado les conocen como bombas piraña, es bueno siempre hacer un cribado previo a las bombas, ¿no? Si no, las bombas marchan a cada rato, sobre todo en camales. Sí, se las mayores a 0,64 centímetros pueden resolverse de forma más económica, obviamente, en un sistema de cribado. Sí, por lo general lo que se hace aquí son 7 centímetros, 7 milímetros, 8 milímetros de cribado, ¿no? Pero puedes hacerle más, como vimos ahí, 1,36. Es una lámina súper finita y que te va a mejorar mucho el resto de sistemas, ¿no? Te va a mejorar mucho la eficiencia. ¿Cómo se hacen los cálculos? Los cálculos de las cribas se hacen mediante el cálculo de las pérdidas hidráulicas, ¿sí? Mediante esta fórmula de aquí, donde la pérdida de energía va a ser multiplicado por todo lo que voy a decir al cuadrado, el caudal. Creo que no estoy proyectando. Perdón. Este de aquí. Esta fórmula de aquí. Donde las pérdidas de energía, ¿sí? En metros, las pérdidas de energía medidas en metros, va a ser igual a 1 dividido para 2 veces la gravedad multiplicado por todo esto al cuadrado, el caudal en metros sobre segundos, por un coeficiente de la criba, ¿sí? De las rejillas limpias, que es de 0. Y este va cada vez bajando. Y es bueno medirle al final del día cuánto vas a tener para hacer un diseño del cribado por el área efectiva de la rejilla. Sí. Entonces, estas son las pérdidas H. Bueno, viéndole, vamos a ver el lujo, qué es lo que esto significa. Sería esto. Más sencillo de verle es en una criba, en un canal abierto. Tienes el canal y tienes una criba. Tienes el nivel del agua inicial y el nivel del agua final. Entonces las pérdidas H va a ser esto de aquí. Sí,
Estas van a ser las pérdidas H. Hagamos un ejercicio el más sencillo que podemos hacer. Digamos de que calculenle ustedes cuáles son las pérdidas H aplicando la fórmula de que la pérdida H va a ser 1 dividido 2 veces gravedad multiplicado por el caudal dividido para el coeficiente por el área. Todo esto elevado al cuadrado. Sí, esta va a ser la fórmula. Para un caudal de 3 metros cúbicos sobre segundo, sí. Y para cuando la masa está limpia, o sea, el C es igual a 0.6, y vamos a tener un ancho de 2 metros y una altura, le vamos a poner, o un largo, digamos un largo con L, mayúscula, de 1 metro. Calculen cuáles serían las pérdidas. Está fácil, ¿no? Entonces, ¿cuánto serían estas pérdidas de aquí? Tú le mandas de aquí 3 metros sobre segundo y se te sube. Sí, se te sube. Entonces, vamos a calcular cuáles son las pérdidas. Hagamos, por favor. Está súper facilito. ¿Cuánto era la cantidad de A? La cantidad de A, 2 metros. Y L, 1. Sí, o sea, el ancho de la criba es 2 metros. Y el largo es 1 metro. Largo por ancho, área. La segunda Q que dice 2 metros, ¿este de aquí es Q o es la G? Esto es G, gravedad. Un medio de la gravedad, o sea, es 1 dividido para 2 veces gravedad. Sí, es la gravedad esa. ¿Quién tiene la respuesta? ¿El largo era de 1 metro? Sí, largo de 1 metro. ¿Quién tiene la respuesta? 0,32. Muy bien. O sea, 32 centímetros. Sí, exactamente. O sea, tiene 32 centímetros. O sea, la diferencia entre el agua de la entrada y la salida son 32 centímetros. 0.32. Entonces, muy bien. H, hagámosle para los que todavía no le tienen. Va a ser igual a 2 por 9.8 metros por segundo cuadrado. Multiplicado por el caudal, que es 3 metros cúbicos por cada segundo por 0.6 adimensional por 2 metros cuadrados del área y todo esto al cuadrado. Muy bien, entonces este se me va con este de aquí y me queda metros. Al cuadrado, metros cuadrados. Entonces H va a ser igual a, le vamos a hacer 1 dividido para 2 por 9.8 es 19.6. 19.6 metros. Y acá le borramos el 1 segundo cuadrado. Y aquí queda 3 dividido para 0.6 dividido para 2. Queda 2.5. 2.5. Las unidades serían aquí metros al cuadrado, metros cuadrados. Y aquí segundo al cuadrado, segundo cuadrado. Entonces segundo cuadrado se me va con segundo cuadrado. Metro cuadrado se me va con metro y me queda solo el metro de ahí. Esto va a ser igual a 2.5 dividido para 19.6, 0,12 me sale a mí.
Sí, a mí me sale 0,2. No sé si bien 0,13 casi, ¿no? Bueno, pongámosle 0,13, 13 centímetros. A mí me salió 0,13, o sea, 13 centímetros la diferencia en H. ¿Me sigues? Sí, señor Alexander Lema y Edwin, ¿le sale 0,13 o 0,12? Ah, tienes razón, perdón. Creo que me equivoqué, así yo me equivoqué, este de aquí no le elevé al cuadrado, tiene razón. 2.5 por 2.5. 6.25, tienes razón. Dividido para 19.6. Sí, 0.32. Sí, ahí sí me salió 0.32. 0,32. Perfecto, tienes razón. Ahí sí me salió la respuesta de ustedes. ¿Sí? Era 6.25 aquí. Sencillo, ¿no? Ahora fíjense, ¿no? Hasta ahí todo bien. Resulta, voy a borrarle esto. Sí, le voy a borrar esto. Resulta que en la noche, sí, o bueno, o luego de 24 horas, digamos, a las 24 horas, el C ya no es 0.6, sino que se ensucia. ¿Y cómo se ensucia? Va a bajar a 0.3. Si baja a 0.3, la pregunta es, ¿cuánto, sí, a cuánto llega la... Entonces las pérdidas, si es que baja ese valor, las pérdidas tienen que aumentar. ¿Es en serio, Eric? Muy bien, 1,28 sale, ¿no? Entonces el H en este C va a ser igual a 1,28 metros. Fíjense, o sea, si antes tenía apenas 32, aquí 32 centímetros, sí, 32 centímetros, luego de toda la noche las pérdidas suben hasta 1,28 metros. Si está mal calculada la criba, el agua se rebosa y se empieza a ir por arriba o se empieza a inundar, que es un peligro. Sí, y ahí tenemos un tremendo peligro. Entonces, por eso es necesario conocer cuánto es el C, ya cuando la criba se empieza a ensuciar. Muy bien. Fíjense qué es lo que vamos a hacer de ejercicio. Si quiero que se fijen esto. Como el ángulo más eficiente, voy a borrar esto. Este es otro ejercicio. ¿Cuántas fórmulas de cribas? Una sola, pero podemos hacer la bola de ejercicios con una sola fórmula. El ángulo más eficiente es el ángulo de 45. A ver, es una buena pregunta. ¿Cómo obtengo C? Hagamos una fórmula, hagamos cómo obtener C. Sí. Entonces, ¿cada cuánto vas a limpiar? Digamos que vas a limpiar cada 2 días. Tú quieres limpiar cada 2 días. Te toca hacer experimentalmente porque no sabes qué residuos te van a llegar. Entonces, tienes una criba, sí. Y tenemos el caudal de 4 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos un ancho,
sea, el ancho es de 1.5 metros, ¿sí? Y mides, ¿sí? A los 2 días mides cuánto tienes de H, porque no sabes qué tipos de sólidos vas a tener. O sea, en unas fábricas tendrás unos sólidos, en otras fábricas tendrás otra cantidad de sólidos, en una residual doméstica tendrás de entrada de unas cosas, en otra tendrás, o sea, tienes que medir. Tu C es propia de tu agua residual y todas las aguas residuales son distintas. Sí, digamos que tenemos un largo de 2 metros. Sí, tenemos y H, le medimos el H, o sea, le mides el calado, ¿sí? Con un limímetro, con un flexómetro, lo que quieras. Le mides H y te sale 63 centímetros. Pregunta, tu pregunta, ¿cuánto es E? ¿Sí? Calculen. Para esos 2 días en que vas a hacer la limpieza, ¿cuánto es E? Para tu agua residual, esa agua residual que tú tienes. Calcúlenle, por favor. ¿Cuál era el valor de H? H es 63 centímetros. ¿Y el área, el valor? Tienes ancho y tienes largo. ¿Cuál es? Es que no se puede ver los valores por eso. ¿Cuál es el de ancho y largo? Ancho 1.5, largo 2. Ok. Estas ecuaciones que estamos haciendo es para determinar las pérdidas de carga. No, para calcular el C, el coeficiente de la criba, ¿no? De una criba, luego de como el coeficiente de ensuciamiento de la criba en unos 2 días, más o menos así. O el coeficiente de descarga. O sea, sí, pero se desprende de la ecuación original que es para que para determinar la pérdida de carga. Exacto. O sea, lo que vamos a hacer, solo tenemos una ecuación para diseñar. Es la única ecuación. De ahí tenemos que jugar con la ecuación en todas las formas para hacer los cálculos. Y con ¿qué pasa con la ecuación que estaba subido ya al aula, que es la ecuación de Richman? Les puse otra, no está esta. Esta misma está. O sea, sí, pero hay un material en la que dice para la estimación de la pérdida de carga con la ecuación de Richman, donde toma en cuenta también la forma de las barras, por ejemplo, del enrejado. Ah, claro, las formas de las barras, pero no sé si les puse esto. Yo creo que les puse solo esta de aquí, que es la que más se usa en aguas residuales. La otra fórmula se usa más para agua potable, sobre todo cuando no se puede poner en régimen laminar. Esta se pone en régimen laminar y funciona bien. Esa considera la velocidad de entrada, ¿no? Ajá, velocidad de entrada. Ajá. Esta no considera la velocidad de entrada porque en un agua residual no tienes una alta velocidad de entrada, sino por lo general tienes un régimen laminar. Por eso se usa más esta ecuación. Ok, gracias.
0.38. 0.10, pero al parecer 0.38. Sí, 0.3793. Ah, ya, chévere. Entonces hacemos el despeje. Tenemos la fórmula original. 1 dividido para 2 veces la gravedad por el caudal dividido para CA al cuadrado. Entonces le pasamos de este acá y este acá. Entonces tenemos que el C igual a 1 dividido para 2 veces gravedad H multiplicado por caudal por C. Todo esto al cuadrado y todo esto raíz cuadrada. Y esto nos dicen que sale, ya poniéndole los números, 0.37. Muy bien. Así obtienes el C. Ahí tienes 0.37. Ahora imagínate que ya sabes, tú sabes que tu agua residual tiene un 0.37 y este canal tiene aguas abajo una modificación. Sí. Resulta que este canal, a más abajo, el ancho baja y el ancho se va a hacer de 50 centímetros. Sí, el ancho va a ser de 50 centímetros. Le vas a poner aquí un ángulo de 45 grados. Te cambia el ancho, ¿no? Te cambia, se hace más pequeño. El C va a ser de 0,37, se va a mantener, sí. El caudal obviamente se va a mantener. No me acuerdo cuánto les puse, 4 eran, ¿no? 4 metros cúbicos sobre segundo. La pregunta, fíjate, sin H, ¿cuánto va a ser el largo? Como tengo el ángulo, puedo sacarle el H y puedo sacarle el L. O sea, le puedo hacer el uno en función del otro. Piénsenle y háganle. Esto puedo hacer por el ángulo. Sí, como ya tengo ángulo, entonces puedo sacar L. Y si ya saco L, también puedo sacar H. Ya estoy empezando a diseñar, si se fija. Ya no solo estoy sacando el C, ya no solo estoy determinando las pérdidas, sino que ya estoy diseñando el largo. Ya estoy buscando el largo de la criba. Sí sé que el ancho es de medio metro. Miren la fórmula y háganle. ¿Dónde pueden meter este ángulo de aquí?
Ya, César, pero tú estás calculándole el caudal. Ah, perdón. Ah, perdón, perdón. Creí que me estabas dando la respuesta en 4 metros cúbicos sobre segundo. Te iba a decir que no tenía. No, pero me equivoqué. Muy bien, ya. Eugenia Rivera, no tiene mucho sentido de que el H sea mayor al L. El L debería ser mayor al H. Porque si les ves, el L es la hipotenusa y el H es un cateto. ¿Sí? El L es la hipotenusa y el H es un cateto. Entonces, en tus fórmulas, ya, tal vez podría ser entonces, ¿no? El largo es al revés, ¿no? O sea, el largo es 0,43 y el H es 0,23. Puede ser. Hagámosle a ver si sale 0,23 al cuadrado más 0,23 al cuadrado. Es cuadrado de esto, 0,32 no sale. Sí, algún problema ahí no sale. O sea, le sumo los dos como que fueran catetos, 0,23, 0,23. No sale. 0,35, me sale 0,33 con los datos de Eugenia. Pero ya le vamos a hacer. Síganle intentando el resto. Exactamente, si son los dos catetos iguales, pero si pones los dos catetos 0,23 no te sale de hipotenusa 0,43, lo que me refiero. Y ese 0,35, Ariel, ¿qué es? ¿La hipotenusa, o sea, el largo o el H? El H. O sea que el largo es... ¿Cuánto te sale de largo? ¿Cuánto te sale, Ariel, de largo? No, de largo, ¿cuánto le sale? Si el ancho 0,5 y el largo, no sale. Debería salir largo, no sale ese largo.
Si es que los catetos son 0,35, no sale largo 0,7. Sería mejor que los ejercicios vaya colocando la fórmula y resolviendo usted. No todos contamos con calculadora a la mano y el celular no ayuda. Sugerencia para avanzar. Sí, sí puede ser. Lo que quiero es que hagan, ¿no? O sea, ahorita no resuelvo todavía. Sí. Aún no resuelvo todavía los ejercicios. Estoy intentando, si es que ya empiezo a resolver, ustedes no hacen. Entonces quiero que me resuelvan ustedes. Le piensen ustedes y le resuelvan. Porque como ven, solo tenemos una fórmula. Y de esa fórmula sacamos todos los diseños, todos los cálculos, sacamos de una sola fórmula. Bueno, empecemos a resolver. Entonces, ¿cómo han visto los compañeros? Aunque sea ahí en la computadora, verán en la fórmula, sí vamos a necesitar, ¿no? Una calculadora. Sí, para el curso sí vamos a necesitar porque si no van a estar perdidos, si no pueden tener, no tienen una calculadora. ¿Sí? Ahí en la computadora sí pueden sacarse una calculadora científica. Incluso hay unos que puede sacarte una avanzada, ¿no? Unas aplicaciones. Bueno, entonces tenemos H va a ser igual a 1 dividido para 2 veces la gravedad por el caudal dividido para el C por el A al cuadrado. Y si tienes ya el ángulo de 45 grados, ¿sí? Tienes aquí ya un ángulo recto. Esto sería H y esto sería L, ¿sí? Entonces esto te soluciona la vida un montón, ¿sí? Entonces, si en un ángulo de 45, ¿sí? L, si es que este es 45, esto también es 45. Y aquí tenemos LHH. En este triángulo se sabe que L, pongámosle aquí abajo, L va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por H. En este tipo de triángulos, la hipotenusa va a ser igual a raíz cuadrada de 2 por H. Una de las cosas que sabemos. Entonces, vamos a calcular todo en función de el que queramos. ¿Sí? De H o de L. Ya tenemos una función súper simple. ¿Sí? Entre los dos. Entonces, vamos a hacer todo en función de H. Entonces, H va a ser igual a 1 dividido para 2 veces la gravedad multiplicado por el caudal multiplicado por el C por ancho, que le poníamos una A así, minúscula, porque es raíz cuadrada de 2 por H, puesto al cuadrado. Sí, aquí H. Sí, entonces saco el H de aquí y me sale que H cúbico. No se puede, Inge, disculpe, no se puede ver la parte de abajo ya. Ahí se ve. Ahí sí, correcto, gracias. Ya. Entonces, H al cubo va a ser igual a
1 dividido para 2 veces gravedad por caudal, por C, por A, por raíz cuadrada de 2. Todo esto elevado al cuadrado. Por lo tanto, H va a ser igual a raíz cúbica de 1 dividido para 2 veces gravedad multiplicado por el caudal, por el C, por el A por raíz cuadrada de 2. Todo esto al cuadrado. Todo en función de H. Esto de aquí ya le agarraron, ¿no? Entonces, H va a ser igual a raíz cúbica de 1 dividido para 2 veces 1 metros sobre segundo cuadrado. Todo esto multiplicado por... No se ve, por favor, suale un poquito para arriba. Subo la cámara. Ya. Voy a retroceder más para que se vea todo. 4 metros cúbicos por segundo por... Voy a ponerle segundo, que a veces me confundo con el 5, por eso segundo le pongo así. El ancho, que era 0.5 metros, por raíz cuadrada de 2, que es 1.4142. Todo esto al cuadrado. Y ahí es meter en la calculadora, ¿no? 4 dividido para 0.5, 8. Dividido para raíz cuadrada de 2. Cuadrado. Dividido para 2. Raíz cúbica de anterior. 1.17, sí, muy bien, 1.18. Muy bien, Valentina, muy bien. Entonces sí, nos sale igual. H va a ser igual a 1.18 metros de H. Veamos unidades. Aquí tengo metro, me sale metro cuadrado. Sí, aquí me sale metro cuadrado. Al cuadrado, metro sobre segundo cuadrado. Esto es 8 metros, ¿no? Entonces, metro cuarta dividida para metro, metro cúbico. Raíz cúbica. Y aquí me salía abajo, segundo cuadrado se va. Unidades, perfecto. Y L va a ser igual a 1.4142 multiplicado por 1.18 metros. Y esto es... $1.67. El largo ha sido de 1.67. Entonces yo mínimo debo construir de 1.67 de largo. Eso es lo que me dice. Mínimo, la criba tiene que tener 1.67 metros. Lo que me está diciendo esta fórmula. Si algo de menos, tendría que limpiar más rápido. Ya no 2 días, sino un día. Pero si quiero limpiar en 2 días, necesito mínimo una criba de largo 1.67 metros. Así diseño cribas. Yo les puedo dar lo siguiente.
caudal, el C, en el tiempo en que quieren limpiar. Puedo ponerles una relación largo respecto al ancho, sí, X del ancho. ¿Cuánto más de largo quiero respecto al ancho? 2:1, 3:1. Sí. Y ya. Con eso, sin necesidad. ¿El tiempo lo puedes sacar con el caudal? No. En este caso no, porque el tiempo en el caudal sí, cuando tienes volúmenes, sí, cuando tienes tanques. Pero en este caso no tienes volúmenes, no tienes tanques, tienes una reja. Sí, empleas experimentalmente con el C. O sea, el tiempo en que quieres limpiar te da el valor de C. ¿Alguna pregunta? Así se diseña en las cribas. Una fórmula. Por aquí creo que va el ejercicio del deber, ¿no? Si no hay preguntas, entonces doy paso a Rodrigo para que les dé las instrucciones para los deberes y el día de mañana. Compañero, no se encuentra ahorita Rodrigo, pero si ya terminamos la clase, pues no sé si tienen tal vez los compañeros alguna duda o alguna pregunta. No. ¿Todo bien? No, listo, compañeros. Entonces, quedaríamos nomás ahí. Ya estamos con el tema finalizado. Sí, les agradecemos por su participación. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la noche. Una buena noche con todos. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Gracias. Una linda noche. Gracias, hasta mañana con todos. Mañana.